Junto a Jacqueline Lafitte, mi nombre es Sonia Yacosa, les estamos dando la bienvenida a este Ateneo con el cual nosotros estaríamos culminando un año de mucho trabajo, APIA y AUPCB. Una de las inquietudes que nuestras sociedades han tenido en el correr de este tiempo y desde hace un tiempo es el pensar en quienes cuidan de la salud, entre otros trabajadores y profesionales, pero bueno, en esta oportunidad en que estamos tan hackeados, el cuidado del cuidador nos parece un desafío y consideramos que la formación permanente y esta apertura de encuentros para conversar nuestras prácticas, compartir nuestras experiencias, nuestras inquietudes, pero también todas esas preocupaciones, son espacios excelentes que nos permiten cuidarnos y cuidar del otro, formarnos y abrirnos al encuentro, analizar nuestro trabajo. Bienvenido, Nelson. Son entonces, como les decía, prioridades. Agradecemos profundamente al equipo, a Liliana, a Ignacio, por acompañarnos. Este trabajo que hoy hacemos va a tener una duración de aproximadamente 2 horas. Vamos a estar retirándonos una vez pasadas las 14 y en este tiempo vamos a escuchar atentamente la propuesta de este equipo que nos trae esta propuesta interesantísima desde Perú, que algo ya conocemos, pero estamos ávidos de seguir profundizando en la misma. Y después de este tiempo de exposición, vamos a tener, como se estila en el análisis de las prácticas, un tiempo para hacer preguntas. Preguntas, hola Dora, ¿cómo estás? Preguntas para situarnos, para aclarar dudas, y abriremos posteriormente un espacio de intercambio, donde todos podremos hablar, donde todos vamos a poder escucharnos, y finalizaremos los últimos 5 minutos en los cuales el equipo que hizo la presentación nos va a contar cómo se sintió en esta prueba. Dejo en manos de Jacqueline la presentación del centro y la presentación de los expositores y también de las nuevas autoridades de AUPCB. Ahí está, muchas gracias, Sonia. Bueno, vamos a presentar a la nueva dirección de AUPCB. Hasta el momento en todos los Ateneos nos han acompañado colegas y Diego, creo que no ha faltado a una sola cita de los Ateneos y sigue estando acá acompañándonos. Y también nos acompañan colegas de la nueva directiva. Les presento a Ademar Peri. Hacenos un hola para que todo el mundo te... Ah, ahí está. Ademar Peri, que es el nuevo presidente de AUPCB. ¿Sí? Así que muy contentos de seguir acá compartiendo estas instancias, que fue el primer año de Ateneos compartidos de esas dos instituciones, de APIA y AUPCB, y creo que realmente han sido muy fructíferos esos encuentros. Bien, paso entonces a presentarles ahora el equipo que está con nosotros. Ignacio Benavides es psicólogo clínico y psicoterapeuta psicoanalítico de adolescentes y adultos. Es docente en el Instituto Intercambio y especialista en intervenciones en crisis. Janina Domecq es psicóloga clínica y psicoterapeuta egresada de Intercambio. Trabaja en un consultorio privado con niños y adultos. Es candidata a magíster de familia y pareja por IUSAM de Argentina. Tamara Durán es psicóloga clínica y psicoterapeuta psicoanalítica de niños, adultos y adolescentes y es egresada del Instituto Intercambio. Es también bailarina. Liliana
Liliana Blaustein es directora ejecutiva del Instituto Intercambio, es magíster en trabajo social psiquiátrico de Yeshiva, no sé si se dice así, Universidad de Nueva York. Ha trabajado en psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis dentro y fuera del consultorio en Nueva York, en Managua y en Lima. Bienvenidos a todos. Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline. Y nada, estamos muy contentos de que haya llegado este día. Quiero agradecer al nombre del Instituto Intercambio y de este querido equipo que me acompaña, a la APIA y a la UPCB, por la invitación y por la oportunidad del encuentro y del intercambio que puede surgir de esta presentación. En particular, quiero agradecer a Sonia Yacosa, quien nos extendió su generosa invitación y quien ha venido coordinando todo para que lleguemos a este momento. Antes de dar inicio a nuestra presentación, me quiero disculpar, pero no podemos dejar de mencionar que llegamos hoy a ustedes después de haber vivido unas semanas bastante terribles en nuestro país. Hemos vivido días donde se puso en escena esa desigual lucha entre los derechos de las mayorías y el abuso violento del poder de minorías que se benefician de la desigualdad. Es un evento que salió a la luz dolorosamente ahora en Perú, pero que forma parte de retos que compartimos con nuestros hermanos latinoamericanos y con el resto del mundo, y sobre el cual pensamos que el psicoanálisis tiene mucho que aportar. En este contexto social grande es donde se desarrolla nuestra experiencia con los sistemas públicos de salud mental en el Perú frente a la pandemia del COVID-19, y compartir con ustedes también algunos caminos para cuidar y cuidarnos en esa difícil tarea. Doy paso ahora a Ignacio Benavides, que va a iniciar esta presentación. Buenos días. Queríamos empezar con un poema. Morir bien es morir a tiempo. No hay peor infierno que asistir a las exequias del propio deseo, al funeral de nuestras pasiones. La muerte es por eso lo que a diario nos acecha, lo que nos esteriliza, lo que nos encallece la piel, la ausencia de propósito, la apatía, el desapego a los seres. Esa es la muerte que mata, no la que viene después. Por eso, imploremos que la muerte nos sorprenda sedientos todavía, ejerciendo la alegría de crear, que nos apague cuando aún estamos encendidos. En nuestra región, las demandas ejercidas sobre los trabajadores de salud por la pandemia de la COVID-19 ponen en evidencia carencias y vulnerabilidades propias de cada sistema. No obstante, todos los involucrados en la atención de esta enfermedad enfrentan la vulnerabilidad aumentada de su propia vida, la preocupación por la salud de sus familias y el impacto del aumento del número de pacientes que fallecen aislados, incluyendo el impacto de tener que informar sobre los decesos a los familiares. Estas son circunstancias disruptivas y potencialmente traumáticas. Ya en marzo de este año, la revista de la Asociación Médica Americana publicó un estudio del personal de salud que trabaja con pacientes COVID-19. 71.5% reportaron distintos malestares emocionales. No hay aún cifras certeras por regiones, pero sí un registro de problemas que van desde el aumento del suicidio al aumento del abuso de sustancias en los profesionales que atienden esta enfermedad.
La pandemia ha tenido un impacto devastador en el Perú. En los primeros meses, entre marzo y junio, el Perú llegó a tener el segundo número más alto de muertes en el mundo por millón de habitantes. Los trabajadores de salud y de la salud mental enfrentamos un reto enorme. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora quién? Son algunas preguntas que parecen repetirse una y otra vez, resonando en la atmósfera, no solo buscando un lugar para ser resueltas, sino buscando movimiento, acción y expresión. Nuestro proyecto, Cuidar al que cuida, un espacio para pensarnos, ahora en retrospectiva reconocemos que nace como una necesidad de movernos, de marchar, de ilusionarnos con entrar a un sistema de salud o de salir del consultorio. O mejor dicho, que estas dos posibilidades interactúen y se enriquezcan en simultáneo. Así, el proyecto surge como una acción voluntaria que logra presentarse a la Dirección de Salud Mental del Perú y ser aprobada en un primer momento con la ejecución de un plan piloto para 35 personas. Lo que sigue fueron y seguirán siendo excelentes noticias. Hubo acogida por los participantes del plan piloto y del Estado peruano. El afecto buscó y encontró. Recibimos la solicitud para capacitar a 350 profesionales de la salud mental de diferentes lugares del Perú. La ilusión tuvo acogida. Y ahora éramos 4 coordinadores para 350 profesionales del sector salud. Algo inesperado, abrumador y a la vez esperanzador. De la esperanza a la acción. Necesitábamos refuerzos afectivos, un sostén mayor, un sostén que nos ayude a sostener. La convocatoria se inició y la respuesta de los nuevos integrantes del proyecto, los terapeutas voluntarios, nos dejó sin aliento. Fue masiva. Más de 50 psicólogos y psicoterapeutas de diferentes corrientes, la mayoría psicoanalíticos, queriendo ser parte, queriendo ser futuro en el presente, queriendo tejer una nueva piel, una que contenga, que acompañe y que acoja. Una piel con alto grado de alergia a la indiferencia, a la violencia y a cualquier indicio de descuido. Hoy quisiéramos compartir con ustedes nuestra experiencia sobre cómo los recursos expresivos, vinculantes y el trabajo con y entre grupos han sido pilares para sostener y propiciar los procesos de duelo e integración, no solo en aquellos que acompañan al personal de salud, sino también en los mismos equipos de terapeutas que van a su apoyo. Le doy el pase a Yanina. Gracias, Igna. Queremos contarles también que este proyecto ha significado para nosotros ponernos en contacto con la potente herramienta del encuentro grupal. Podemos decir que todos los que fuimos parte de esto estábamos atravesados por la amenaza de la pandemia. Estos encuentros propiciaron la posibilidad de representar, expresar y figurar dentro del caos lo que de manera individual nos hubiera sido impensable. Es importante señalar también que hemos ido varios nosotros al encuentro de otros. Nosotros como organizadores de esta actividad, nosotros como terapeutas voluntarios que atendemos al personal de salud, nosotros como personal de salud, nosotros como ciudadanos viviendo una pandemia, nosotros como peruanos. Aquí quisiéramos recordar a nuestra querida Janine Pouget, a quien homenajeamos como a ella le hubiera gustado, recordando sus valiosos aportes. Ella nos hizo notar que es posible acompañar a los demás siendo uno mismo y que podemos no solamente hacer algo con nuestro pasado, sino también y sobre todo con nuestro presente y en presencia del otro. Para ella, la condición del encuentro implica el reconocimiento del otro y al mismo tiempo de uno mismo como sujeto. Quizás
pensamos ahora que el que nos acercáramos a esta experiencia siendo sujetos afectados por la misma, nos permitió crear una red de contención que fuera útil no solamente para el personal de salud enfrentando una situación sumamente precaria, sino también para nosotros mismos. Y ahí estaba el potencial creativo y particular de esta intervención. Recordamos que en una de las reuniones como equipo de terapeutas voluntarios, una de las terapeutas comenta: me conmueve cómo estos profesionales tienen que enfrentar tareas tan duras y que nosotros podamos acompañarlos. Ella continúa diciendo: mi hermano es médico, está contagiado de COVID-19 y a él no lo he podido ayudar porque no me dejan. Y pensé que si podía ayudar a otros, también lo estaba ayudando a él. Y llora. Nosotros le agradecemos por su presencia como grupo, pero también recogemos el hecho de que el dolor que expresa es compartido por todos nosotros. Aparecen entonces distintos dolores y con ellos semejante deseo de reparar, de salvarlo vivo. Otra terapeuta comenta para el grupo: gracias por hacernos útiles. Y aquel comentario nos hace pensar que desde el psicoanálisis la experiencia de ser útiles al resto del país ha sido una experiencia lamentablemente poco frecuente. Pensamos entonces que entrar en contacto con estos mundos superpuestos, en términos de Puget, fueron la potencia de nuestras intervenciones, producto de las cuales aparecieron estas propuestas de red, de tejido que nos acompañe, como las canciones, los cuentos y el trabajo con imágenes que iremos viendo más adelante. Estábamos inmersos entonces en un macrogrupo lleno de necesidades, de necesidad de contacto, de espacios para pensar. Otra de las terapeutas comenta en una de nuestras reuniones: esta vez nos unió la pandemia, pero nos puede unir cualquier otro motivo, de verdad. Hay muchos motivos que podemos disponernos a acompañar. ¿Cuánta necesidad de compañía?, continúa ella. Sigamos juntos, sigan llamándonos, nos dice. Aquí vemos cómo se consolida entonces la confianza en el grupo. Y le doy el pase a Liliana para continuar. Gracias, Janina. Bueno, quiero empezar con un pedacito de un poema de César Vallejo, que dice: pues de resultas del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más. Y le agregué un pedacito de otro lado de ese mismo poema que dice: jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. El duelo por el terror y el dolor vivido. La dificultad en la respuesta a la pandemia pone en evidencia las rajaduras en la construcción social de cada país. En el Perú, los fantasmas transgeneracionales salen a la luz a través de los abandonos, las desigualdades y las violencias pasadas y presentes en nuestros vínculos macrogrupales. Un buen ejemplo de ello son las limitaciones en los servicios de salud pública. En ese contexto, el grupo de terapeutas voluntarios tiene que registrar y acompañar comunicaciones abrumadoras por el dolor, el terror y la impotencia que afecta la experiencia de los profesionales de salud que tienen que enfrentar la pandemia. Estos eventos, a su vez, nos pueden confrontar con duelos no resueltos preexistentes, nuestros propios fantasmas, y también con aquellos duelos que surgen de las nuevas vivencias a nivel del grupo, así como a nivel individual. Indudablemente, los aspectos emocionales disruptivos requieren de procesos de expresión y contención para protegernos de su persistencia destructiva en nuestras vidas. Sin embargo, cuando los grupos y sus miembros logran encontrar modos de compartir el duelo, ellos pueden descubrir caminos hacia conexiones emocionales
y colaboraciones imaginativas en el encuentro, imposibles de hallar, como dijo Janina antes, en solitario. La vincularidad grupal es particularmente propicia para establecer procesos donde ciertos impactos intolerables de la experiencia se hacen más sostenibles. Las vivencias de los trabajadores de salud pueden abarcar el duelo por el dolor de lo injusto, de ciertos descuidos institucionales, que en el Perú son muchos, por las angustiantes pérdidas de colegas y pacientes, por el derrumbe de la propia fantasía omnipotente de salvar al otro, y por muchas otras experiencias dolorosas. Estas vivencias tienen también una reverberación en los puntos de vulnerabilidad, las rajaduras, inherentes a cada terapeuta que los acompaña. Se forman así cadenas de impacto intergrupales que requieren cadenas de contención para sostener la experiencia. Es importante anotar que además del dolor, otros registros afectivos importantes son la rabia y el terror negados. Por ejemplo, los psicoterapeutas se tienden a encontrar con una omnipotencia defensiva en médicos y enfermeras. El temor y la frustración son inevitables porque estos profesionales viven a diario el hecho de que cualquier falla puede amenazar su propia supervivencia. Existen muchos procedimientos críticos, como por ejemplo intubar un paciente al respirador, que presentan graves riesgos aumentados para los médicos. De hecho, hasta hoy, tenemos 239 médicos fallecidos a causa del virus en el Perú. No obstante, es frecuente la tendencia del personal de salud a rechazar el apoyo psicológico. Un médico le dice al psicólogo al que fue derivado: mira, todo bien, no necesito andar perdiendo tiempo en conversaciones. Lo tengo todo controlado. Sí, bueno, me estoy tomando la temperatura cada media hora y uso el oxímetro cada hora, pero son procedimientos de seguridad. No quiero contagiar a mi familia. Muchos quedan cortados de todo registro afectivo, dejando fuera el dolor y el terror. Otros se diagnostican y automedican psicotrópicos, que a veces se instalan como soluciones adictivas. Hay algunos médicos y enfermeras que tienden a decisiones radicales y pasan a sentirse como una piedra. Esas emociones negadas terminan siendo cargadas por los psicólogos o psiquiatras que deben encontrar modos de comunicar su comprensión con particular cuidado. Dadas las características de la crisis, sugerimos recursos que incluyan la expresión corporal. En nuestra intervención usamos, por ejemplo, ejercicios de respiración con la creación de una imagen interna de un lugar seguro para cada uno. También es útil el sentido del humor, el juego u otros mecanismos que permitan una expresión y descarga que genere un primer registro de las emociones, dándoles contención. Obviamente es importante respetar las capacidades individuales y grupales, de modo que no se alteren las defensas necesarias para el personal de salud al enfrentar su tan difícil tarea. En general, para nosotros, el propósito es favorecer una contención que permita la elaboración imaginativa de las emociones y el holding de Winnicott como la continuidad entre la experiencia corporal de los afectos y su expresión psíquica. En todo esto es esencial respetar la capacidad de cada individuo y también de cada grupo. Cuidar los afectos destructivos de la batalla contra el virus en los equipos de salud hace indispensable que los equipos de salud mental también sean cuidados. Este esfuerzo deja expuestos a los mismos terapeutas a la activación de afectos disruptivos dentro de sí. Otro aspecto que impacta la tarea de acompañamiento emocional es el aislamiento de pacientes y médicos de sus familias. Es decir, tienen redes vinculares restringidas y debilitadas. Sumando a eso el aislamiento generado por tapabocas y distanciamiento social
en donde no nos vemos los rostros. A eso hay que agregar la limitación en el contacto en la atención remota. Todos son componentes que exponen a terapeutas a esfuerzos adicionales en su tarea. Conectar con la experiencia emocional requiere de nuevos y mayores puentes. Reconocer nuestra experiencia colectiva nos coloca frente a la paradoja de un duelo combinado. Por un lado está el duelo por la renuncia a la omnipotencia de lo individual. En momentos como este, se sufre mucho en soledad. Al mismo tiempo, las experiencias temibles o hirientes, provenientes del encuentro con los demás, instalan desconfianza, pérdidas y temores exacerbados. Así se genera un duelo por los quiebres y la pérdida de un modo de estar con los demás. Todo esto expone a los equipos de terapeutas a lidiar con lo perdido, lo muerto, lo invasivo y lo cortado, no solo en los trabajadores de salud, sino también en sus propias mentes. La tarea de enfrentar estos procesos es favorecida a través de hacerle lugar a una nueva relación con el grupo. En la experiencia de este encuentro, la sensación de imposibilidad abrumadora es sustituida por la instalación de la posibilidad de un sostén. Esto se logra a partir de la creación colectiva de un conocimiento nuevo de los individuos, del grupo y de la experiencia emocional compartida. Desde el dolor que surge al tener que enfrentar la pandemia, encontramos caminos que pueden ayudar a sostener y transformar ese dolor hacia algo más amoroso y más vivo que emerge en el encuentro. Le doy el paso a Tamara. Gracias, Lili. Voy a pasar a hablar específicamente de algunos mediadores terapéuticos que utilizamos en el proceso. Tras la abrumadora y sobreexigente experiencia de acompañamiento, tuvimos la necesidad de mirar, pensar y sentir nuestra propia experiencia afectiva, desde el pensamiento integrador y desde la figurabilidad. Ambos recursos fueron precisamente un eje desde el cual ampliar la capacidad de registro y contención de los profesionales a los que capacitamos. Pero fue en el encuentro con los voluntarios en que nos dimos cuenta de que nosotros como equipo organizador requeríamos también la posibilidad de acceder a ellos para elaborar nuestra propia experiencia. El objetivo sería acceder al uso de mediadores terapéuticos, como explica Anne Brun, cuidando la diferencia entre mediadores como descarga o solo expresión estética, versus la noción de mediadores como espacio transicional que permitan acceder a las cadenas asociativas de los individuos y los grupos. Así, en un primer momento, la intuición pareció evidenciar un sentir grupal compartido. Los facilitadores nos quedábamos conectados en el Zoom una vez terminada la capacitación, con una presencia afectiva y silente, como siendo incapaces de despedirnos. Gestos espontáneos como bromas y gritos de guerra nos traían de vuelta a la vida. Habíamos ya diseñado espacios posteriores de supervisión, pero se hacía evidente la necesidad grupal de un reencuentro en el cual pensar juntos lo vivido, para poder transicionar de vuelta a nuestras vidas personales luego de tan intensa jornada. La música mueve el aire que roza nuestra piel. Por ese motivo, una vez finalizado el rol de capacitaciones, organizamos un espacio de diálogo en grupos pequeños para escuchar el sentir de los terapeutas. Luego, en grupo grande, replicaríamos juntos la experiencia creativa que también formó parte de nuestro trabajo con los profesionales de la salud. Esta era la creación de un cuento colectivo. Decidimos dejar el espacio enteramente para los terapeutas voluntarios y que nuestra voz de equipo organizador se limite a acompañarlos y a sostener el espacio. Los terapeutas debían pensar en una palabra que resuma su experiencia, y luego una frase, continuando la hilación del compañero anterior, en base a esa palabra, a modo de historia.
Al leer el cuento, usamos como cortina musical una canción que evoca y sugiere Liliana al inicio de la sesión. Voy a, salir un ratito de modo presentación para poner la música y leer el cuento. Había una vez un mundo, espacio, tiempo compartido. En este mundo estalló una lucha, pero apareció de pronto de todo un gesto conmovedor que permitió la conexión de los habitantes del espacio. Ellos iban conectando sus experiencias, creando luz en el camino. Esa luz era una palabra que todos se repetían a diario: solidaridad. De pronto, todos comprendieron que tenían que abordar un avión, sin comunicarse entre ellos. Muchos sentían miedo al aterrizaje, y eso los hacía dudar de su fortaleza. Pero la solidaridad que existió entre ellos les brindó confianza. Y en ese espacio de confianza, de pronto, tuvieron muchísimos pensamientos. Evocaban esperanza, energía, cooperación. Y estaban esperando que suene la música que había conmovido a una señora llamada Liliana. Tenía muchas ansias de escuchar esa canción, porque sentía que podía ser un buen marco de todo esto que estaba pasando. Me asomé a la ventana para ver si podía escucharlos. Escuché la música. Se convirtió en una condición de posibilidad para pensar en un futuro. Y así caminar juntos en búsqueda de ese reto, que se llama Perú, donde la identidad es lo que reina. Ese reto que habla de crear un mundo. Esas personas habían aterrizado en un lugar desconocido, con los pies cada vez más fuertes al ritmo del corazón. Iban cantando para no olvidar que aunque vivieran en un país lleno de inequidad, estaban entretejidos por la misma sangre. Esa canción que, a pesar de ser nostálgica, empujaba a seguir caminando hacia adelante. Y es que cuando uno se da cuenta que lo que lleva en su maleta son ingredientes únicos, es posible encontrar una temperatura cálida en conjunto para poder lograr algo increíble. Todos se dieron cuenta que la canción les recordaba que, a pesar de la inequidad, que tenían unos a los otros. Pudieron sentir la confianza. Entonces siguieron creando nuevos temas. Se dieron cuenta de la importancia de escucharse entre todos para salir adelante a la lucha, la cual permitió construir nuevas formas de estar para un mundo mejor. La no participación del primer espacio por parte de nosotros, el equipo coordinador, se debía además a la conciencia de que nuestro sobreesfuerzo requería de una supervisión independiente. Tuvimos, por tanto, el acompañamiento de María Antonieta Peso, el cual fue fundamental para permitirnos repensar, elaborar, comprender, sostener e integrar nuestra experiencia. Nosotros como equipo necesitábamos también el uso de mediadores para transitar por nuestros sentires. Pero teníamos el deseo de trabajar con los voluntarios, de lograr una creación colectiva que hiciera dialogar las vivencias de ambos lados del equipo, así como de emplear imágenes y no solo palabras
para darle figurabilidad a la experiencia. Necesitábamos imágenes para pensar, necesitábamos más vías para cuidarnos, y decidimos así dar un espacio exclusivo para las imágenes distinto al de las palabras. Hola, soy Adriana Pardo, psicóloga formada en el Instituto de Intercambio y también colajista. El collage es una técnica artística que consiste en unir distintos recortes para crear una nueva imagen creativa. Como todo lenguaje artístico, nos da la posibilidad de expresarnos, de comunicar emociones, sensaciones o alguna vivencia. El collage pone en el centro las imágenes que van dialogando con nosotros mismos y en ese proceso de crear algo también se transforma. Como lo que ocurre en el juego para el niño, donde los objetos están a su disposición para poder transformar, recrear y aliviar algo que también les está pasando. En este proceso de crear y transformar, algo también se va aliviando en nosotros, ofreciéndonos bienestar. El collage tiene un espíritu colectivo. Al trabajar en grupo nos permite también enriquecernos de las imágenes de los otros. Creo que muchas veces la palabra no alcanza. En ese sentido, la imagen llega como a rescatarnos para ayudarnos a transformar y a canalizar alguna vivencia o alguna experiencia. Lo que se le planteó al grupo fue tener la vivencia de collage para poder representar en imágenes lo que cada uno haya vivido de manera individual. La idea era plasmar en imágenes la intensa y comprometida experiencia que habían tenido en su trabajo como capacitadores. Se planteó una propuesta común a partir de la experiencia de las capacitaciones, planteando un recorrido que fue de la creación individual en paralelo para ir hacia el encuentro con la palabra y cerrar con una creación de un texto colectivo. Así, en una segunda sesión, fuimos acompañados por la colajista, especialista en creación grupal, para trabajar imágenes que reflejaran nuestra subjetividad. El collage fue elegido por la capacidad de reflejar no solo las imágenes como representación estática, sino también el vínculo entre las mismas, del mismo modo en que nuestras vivencias se interrelacionan. Lo disruptivo genera escisiones y disociaciones, que dejan fuera de nuestro registro las partes insoportables e impensables de la experiencia. La imagen es la primera forma de registro, por lo que el trabajo con collage parecía un camino propicio para buscar la integración de las partes disociadas. La técnica nos llevó luego a incluir palabras al collage, de forma individual, y luego tejerlas en un poema colectivo al estilo de un cadáver exquisito, curioso nombre que concatena la destructividad y el amor. Ello permitió enlazar palabra con imagen, vernos reconocidos en las imágenes de otros e incorporar distintas partes de una misma experiencia. Cerrar el proceso requería representar los afectos que nos habían acompañado en toda la complejidad que esto implica. No podemos dejar de mencionar un último recurso que estuvo presente, el sentido del humor, que si bien no fue planeado como parte de las herramientas a transferir, ni apareció de forma intencional, fue atravesando todo el proceso como un gesto espontáneo para acompañar momentos dolorosos y angustiantes. Nos permitió sentirnos sujetos al encuentro de otros sujetos, humanos con dolores y afectos, igual que ellos, tanto con los profesionales a capacitar como con los terapeutas voluntarios. Este recurso permitió soltura, descarga y risas dentro de lo traumático. Permitió sostener las experiencias a pesar del dolor y terror presentes en ellas. No solo darles palabra, sino una palabra que las hiciera reales y cercanas, acogiendo los afectos de una forma auténtica, pero a la vez tolerable, ya que evidenció que el hecho de que exista el caos
no anula que existen también otros sentires, rompiendo la lógica que nos encontrábamos a diario en el sistema de salud público de que las emociones no pueden coexistir, y que buscaba que la tristeza sea reemplazada con una sonrisa. Abrió, por tanto, la puerta para que ambas puedan abrazarse. La experiencia emocional de sostener un grupo humano física y emocionalmente expuesto al riesgo es compleja e interpela distintos aspectos de nuestra subjetividad. Vemos en retrospectiva lo necesario que fue emplear distintos recursos grupales y expresivos que nos permitan representarla, editarla y compartirla para poder comprenderla. Y queremos mencionar que estos espacios se demandaban a sí mismos como teniendo vida propia. Bueno, eso es. Sería lindo escuchar un poco sus comentarios, sus acuerdos, desacuerdos, sentires, todo bienvenido. Gracias, Liliana. Abrimos entonces el espacio a preguntas y después vamos a escuchar comentarios si no hay preguntas. Muchas gracias para estas presentaciones. Soy Claudine Vacheret desde Francia y es un placer escuchar a vosotros. Es muy interesante todas estas experiencias con diferentes objetos mediadores, que son la imagen, por ejemplo, una obra de arte como una pintura de Chagall, por ejemplo, la mediación por el sonoro, la música, por el texto, el poema de un autor o el poema que el grupo ha creado, y también el collage. Y todo esto me interesa mucho porque hace muchos años que trabajo sobre los grupos con objetos mediadores, que son grupos de transformación. Si hacemos una experiencia vital como lo que hacen en este tiempo de pandemia con equipos de salud, podemos utilizar diferentes objetos mediadores para sostener el máximo a los otros. Pero si hacemos una investigación, es mejor seguir un grupo siempre con el mismo objeto mediador para observar el proceso con el sonoro o el proceso con la imagen, la foto o con la pintura, pero siempre el mismo objeto mediador. Me parece muy importante sostener a los equipos de salud en este momento en todos los países, en todo el mundo, porque sufren mucho y me parece que tienen razón proponer estos dispositivos. Bien, ahora voy a escuchar a nosotros. Muchas gracias, Claudine. Y nos había pedido la palabra Nelson. Te escuchamos, Nelson. Y tenía algunos comentarios. Buenas tardes, Nelson. Uno de los comentarios es una alegría encontrarnos aquí, Claudine.
como forma de valorar este trabajo de los colegas, que me parece realmente muy importante. Los comentarios son, creo, dispersos. No tengo la capacidad de aunarlos, pero uno es este comienzo que dio Liliana, hablando del momento que atraviesa Perú, a partir de, no sé si a partir o del fallecimiento, el asesinato de dos jóvenes en manifestaciones que salieron a protestar y fueron violentamente reprimidos. Ahora me enteré que uno de los murales que testimoniaba esas situaciones, pintores callejeros, los habían pintado a estas dos personas. Un grupo que me parece fascista lo que hizo fue borrar esta situación, van a volver a hacer. Entonces, un aspecto que me parece importante de esto que transmite Liliana es cómo tener en cuenta los aspectos que se invisibilizan, que se tienden a borrar, y que se tienden a borrar a veces involuntariamente, no como la anécdota que acabo de contar, sino en la manera de describir. Y esto nos lleva al trabajo a poder subrayar lo que diría Claudine, que en este trabajo es necesario mediadores o aspectos que vayan más allá, yo diría específicamente más allá, a través de la pintura, a través de la música, a través de la poesía, o sea, una forma de describir y de vivenciar las situaciones que nos haga, como Ignacio traía, movernos, mover afectivamente. Me parece que es una propuesta interesantísima que yo quiero resaltar como algo político, o sea, de polis, o sea, de dar la posibilidad de organización, de que circulen los afectos de diferentes maneras. Por lo tanto, algo que nos alejen, como han hecho, como transmiten los colegas, de la identidad, ¿no? En eso yo creo que Janine Puget insistía mucho, que para encontrarse grupalmente con otros, me cuesta transmitirlo, pero no es a partir de lo que soy, sería a partir de lo que no soy, o de lo que no sabemos, de lo que puede generar para un movimiento. Y en ese sentido, me parece buenísima las descripciones que ustedes hacen, en donde están los afectos que de miedo, de inseguridad, de angustia, de solidaridad, digo para preguntarnos el valor de estos afectos y cómo describirlos para generar nuevas formas de agrupamiento. Lo último, porque me entusiasmo y sigo. Me parece que los agrupamientos hay que poderlos valorar por los momentos, por las situaciones. No como algo permanente. La vivencia, no lo sabemos, la vivencia de los que han participado en estos grupos y de ustedes mismos, después se verá los diferentes testimonios. Pero lo que quiero resaltar es el valor de estar con otros. Tamara traía también una palabra que me dejó pensando, qué valor tiene para, teóricamente, de algo útil. Ella decía algo útil, ¿no? ¿En qué sentido sería algo útil estas instancias grupales? Primero que me parece que es una manera política
de retomar algo de un sentido social, que es algunos pensadores creen que uno de los sentidos sociales es acompañar en la muerte, ¿no? Hay otras versiones, la prohibición del incesto, pero este elemento, ¿no?, que ustedes han traído de forma poética y de diferentes maneras, plasmado en pintura y en lo que dicen, me parece que es a resaltar como un valor humano, que es la necesidad de los otros para hacer, para seguir siendo. Terminaría acá. Le agradezco profundamente el trabajo, que resulta, me parece, muy motivador para ver diferentes réplicas, diferentes maneras de agruparse y de convocar a agruparse frente a esto que en la pandemia o otras situaciones. No, perdón, más que otras situaciones. Traer esto que traía Liliana al principio. Yo creo que el silencio o la invisibilización tienen sentido en tanto perpetúan formas de poder, formas de relación, de sometimiento. Entonces, estas intervenciones, se sepa o no, van a tratar de cambiar esa lógica de dominio, esa lógica de repetición. Creo que las formas de agrupamiento implican una otra lógica, una lógica de resistencia. Nelson, muchas gracias. Muchas gracias. María Antonieta, nos estabas pidiendo la palabra. Bienvenida, María Antonieta, te escuchamos. No, no se te oye. No se te oye, María Antonieta. Sí, estaba en mudo. Ya no estás más muda. Es un placer enorme estar junto a colegas tan queridos peruanos, estar en Montevideo con gente que amamos y encontrar a Claudine, lo cual me deja absolutamente feliz. Quisiera primero felicitar esta presentación, que me parece que es una lectura nueva de un trabajo tan rico, que me parece que apunta a la vida. Todo lo que yo escuché es vida en el sentido de la creatividad con la que fue, de la creatividad y de lo aspecto lúdico, como fue utilizado las mediaciones terapéuticas. Me parece importante decir también cómo fue cuidado los diversos aspectos. Primero, el público que era el objeto de la intervención, luego los que colaboraban, los psicólogos que cuidaban, y este equipo que tomó cuenta de todos esos varios niveles de intervención. Me parece inspirador y muy importante lo que Nelson apunta como este tipo de intervención es una intervención política, es una intervención donde lo que se permite es hacer palabra al silencio. Solo considero que la intervención no tenía un objeto de investigación, por tanto el uso de algunos objetos mediadores en un momento y otro objeto en otro momento es totalmente plausible, es posible. Es diferente si estuviésemos en el ámbito de una investigación para una tesis o algo así, que ahí sí precisamos de usar solo un mediador terapéutico. Por tanto, me parece súper conveniente que fueron utilizadas una diversidad de mediadores. Solo felicitar, agradecer al espacio, a Sonia, a Apia por esta, y claro, intercambio con este bellísimo trabajo que tendría que ser replicado, como dicen por aquí, y mucho más divulgado. Muchísimas gracias. Gracias, María Antonieta. Gracias a API, a UPCB, que nos permitieron este encuentro.
y no estoy viendo, no sé, Jacqueline, si tú estás viendo alguna mano, alguien que nos haya Dora. escrito en el chat. Dora, perdón, no te estaba viendo. Adelante, Dora. Dora, tu micrófono. Sí. Bueno, en primer lugar yo les quería agradecer la presentación que me dejó profundamente impactada por dos motivos. Porque es una realidad bien diferente, o bastante diferente, ahora voy a decir diferencias y similitudes con la que estamos viviendo. Un poco diferente a la que nosotros estamos viviendo en Uruguay, y tal vez no vivimos tanto el dolor, si bien estamos muy cerca, porque por distintos motivos de todo el personal de la salud, pero creo que el personal de la salud, si bien hizo un trabajo extraordinario, no llegó a los límites del trabajo que seguramente tuvo en el Perú, porque ustedes saben que en Uruguay la epidemia, la pandemia, todavía está siendo bastante controlada, no tenemos desbordes. Sé que igual los equipos asistenciales vivieron situaciones muy complicadas con sus horas de guardia, con no ver a sus familias, con tener miedo de estar enfermos, con tener miedo de contagiar a otros, no poder acercarse suficientemente a sus pacientes como lo hubieran deseado. Bueno, una cantidad que en realidad esta situación cambia mucho lo que es el acto médico, cómo me llego al otro, cómo me comunico con el otro, y un sentimiento terrible que es preocuparme por mí, de no contagiarme, en vez de lo que siempre estamos preocupados por el dolor y el sufrimiento del otro, como que ambas cosas estaban ahí en una ambivalencia muy fuerte. Bueno, eso lo primero es agradecerles que nos trajeran su vivencia. Y lo segundo, lo importantísimo me parece a mí que es el arte como elemento sanador, como elemento que puede equilibrar las emociones, que puede llegar hasta espacios de nuestro cerebro y de nuestra psique y de nuestro espíritu, que no llegan otras cosas, pero que el arte llega muy bien y ayuda a encontrar un alivio, ayuda a encontrar palabras, ayuda a ayudar, no sé, me parece interesantísimo. Pero yo les quería un poquito contar lo que nos está pasando a nosotros, que ustedes lo plantearon. En lo que nosotros estamos viviendo en Uruguay, en parte por la pandemia y en parte por otras situaciones sociales, económicas y políticas, es un avance muy grande en la desigualdad social, que en este país se está llamando la brecha, la grieta, en fin. Estamos viendo cómo, por una política, pero también tomando a veces como excusa la pandemia, se están disminuyendo una cantidad de programas que atienden al conjunto de la sociedad y sobre todo a sectores más vulnerables de la sociedad. Se están disminuyendo los recursos para las políticas en primera infancia, para las políticas con las mujeres, para la política fundamentalmente en la educación, para las políticas en la investigación, que se dice, por un lado, que ha sido fundamental la investigación y el equipo científico en Uruguay para tener estos enormes. Creo que fueron buenos los resultados que estamos teniendo hasta el momento. Se alaba a la ciencia, hay un equipo científico que está llevando adelante todos los programas, pero a la misma vez se retasean los programas, los recursos para la investigación, se retasean los programas para la educación pública. En fin, estamos viviendo una situación que es una paradoja, y realmente yo creo que eso está afectando mucho más que la pandemia. Es decir, las consecuencias económicas, sociales y políticas en parte de la pandemia o como excusa de la pandemia nos están llevando a una situación social en declive, en retroceso, y eso está haciendo sufrir a muchísimos
sectores de nuestra población, sobre todo los trabajadores, los jubilados y las personas que tienen trabajos independientes. Era eso para mostrar un poquito una contracara de cómo en un país donde supuestamente el trabajo con la pandemia ha sido bueno, sin embargo tenemos todo este otro corolario que realmente está haciendo sufrir, yo diría que a un 40 o 50% de la población. Pero eso es para tenernos como informados de las cosas que nos están pasando. Gracias. Muchas gracias, Dora. Jacqueline, ¿vemos alguna otra mano que desee participar? Mientras alguien más pida la palabra, quisiera hacer también algunos comentarios. A mí me emocionó profundamente esta presentación, y eso que es la segunda vez que la veo. Y creo que si la veo una tercera vez, me voy a emocionar una tercera vez. Eso es lo primero que quiero destacar, porque me parece que lograr trabajar con este tema, en este contexto que fue el que ustedes trabajaron, y rescatar el humor como lo pudieron rescatar, junto a todas esas mediaciones creativas y lúdicas que usaron. Me parece que fue un desafío que tuvieron adelante, que lo supieron realmente llevar adelante de una manera maravillosa, y muchas gracias por eso. Después, porque quiero dejar la palabra a otros, preguntarle, porque estábamos en el momento de la pregunta, ¿cómo hacían con el tema de respetar la defensa del que está enfrente, ¿no? Porque es tan delicado este momento, este trabajo, y por supuesto que hablamos de esos médicos que no quieren trabajar con los psicólogos porque no quieren tocar nada de sus defensas, justamente es una manera de protegerse. ¿Cómo hacían ustedes para a la vez poder llegar a que sí se cuestionaran, a la vez de mantener esa protección tan necesaria para su trabajo en este momento? Esa era mi pregunta. Y muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Jacqueline. Creo que María Antonia. Sonia, ¿puedo? Dale, ¿Puedo, ¿puedes? Sonia? Sí, gracias. Claro que puedes. No sé, ya que siempre vamos dialogando nosotros, ¿no? Pero mi sensación es que podemos estar hablando del mismo trabajo, pero la sensación es que esta presentación, porque solo para decirlo, tuvimos una presentación anterior hace un mes en el espacio que coordinamos, René Caes, y tuvimos a Nelson discutiendo el trabajo y la presentación del equipo de intercambio. Y yo tengo la sensación que estoy escuchando temáticas semejantes, el abordaje de cómo fue hecho, pero siento que es una presentación muchísimo más madura, muchísimo más cercana. No sé, la sensación que tuve es que de repente han incluido algo que yo no lo tenía tan presente, que es el trabajo con el collage. Entonces siento que tal vez si hace una tercera presentación va a ser otra presentación. Mucha gente me preguntó, ¿es la misma? Yo le dije, no, yo creo que no va a ser la misma. Yo creo, pero sin toda la seguridad. Pero creo que esta presentación trae elementos muy ricos y muy, como si estuviese más decantado, no sé cómo se dice en español, más específico, más florido. Más acabado. Gracias. Sí, más acabado. Ahora que tú decías esto, María Antonieta, y queda pendiente la pregunta de Jacqueline para el equipo, creo que tú traes un punto muy interesante. Hace un tiempo atrás, cuando escuchábamos juntas, contigo y con Jacqueline, a Liliana hablar sobre esto, bueno,
lo planteábamos como una posibilidad de escucharlos, porque ellos estaban proponiendo una intervención para trabajar en salud mental desde el espacio psicoanalítico. ¿Cómo nos acercaríamos? Decía en aquel entonces, o eso es lo que trae mi recuerdo, Liliana, a quienes están trabajando, a los psiquiatras, bueno, ¿qué pasará con nuestra forma psicoanalítica de ver? Y era un gran desafío. En aquella primera presentación que después compartimos, era el desafío de cómo nos van a tomar, decía Liliana. Ahora, viéndolo, es realmente un trabajo acabado que seguramente no termina aquí, que es una siembra, que es un entretejido, que es una búsqueda de otras voces y que plantea el encuentro con el otro, con los otros pares y con los otros que están sufriendo situaciones de desigualdad, de múltiples desigualdades. Esa presencia de quien trae la posibilidad de sanar, pero al mismo tiempo en ese trabajo el desgaste de su psiquismo, el desgaste de su salud mental. Y creo que es un trabajo realmente maravilloso porque nos abre a pararnos en otro lugar, en el lugar de investigar, en el lugar de interactuar y de aprender de los otros. Esta apuesta, bueno, la pandemia trajo, entre otras cosas, estas posibilidades de encuentro tan fecundas. Habemos gente de muchos lados, de muchos lugares en este momento, y tenemos cosas muy en común y otras que estamos conociendo. Y vamos a decir que también nos ha impactado mucho dentro de APIA, dentro del Departamento de Fotolenguaje, la riqueza artística, esta forma de presentarnos su ejercicio desde el arte, que es de una sensibilidad y es de un desafío muy fuerte. Así que muchas gracias. Recogí un poco el guante, María Antonieta, y te dejamos, Liliana y equipo, contarnos cómo hicieron. Sonia, hay varias personas que están Ay, pidiendo perdón, no veía. Primero a Ademar y después a Mónica. Impecable. Primero a Ademar y después a Mónica. Bueno, buenos días. Primero que nada, como presentarme como nuevo presidente de la Asociación AUPCB de acá de Uruguay. Me tocó presidir el equipo que se va a hacer cargo ahora de 2020-2022. La idea es funcionar como equipo. Y en parte, bueno, obviamente seguir profundizando este tipo de instancias de intercambio, ya sea en lo interno y en lo externo, donde de alguna manera, como decía Sonia, estas modalidades, o esto nuevo que aparece en la pandemia, como que se instala esta modalidad más, se universaliza de alguna manera, facilita y bueno, universaliza y permite una mayor accesibilidad a este tipo de intercambios, precisamente en esta paradoja de la pandemia, ¿no? Y por otro lado decir, bueno, saludo lo que vino siendo la presentación y felicito, y la verdad que muy buena. Y a título personal, porque en realidad no hay una posición como asociación en cuanto a esto, sí, digamos de alguna manera, tomar digamos lo que decía Dora, en cuanto a esto de cómo impacta la pandemia en Uruguay, que evidentemente cae en un Uruguay muy diferente a las realidades de otros países, cae en un Uruguay donde había un sistema de salud bastante equitativo, bastante accesible, universalizado, donde había políticas de promoción y prevención en salud que de alguna manera se fueron integrando a la ciudadanía, y que no fue menor a la hora de enfrentar la pandemia en esta parte de América, digamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, resaltar algunas palabras que fueron ahí, que fueron diciendo: desigualdades, inequidad, nos unió la pandemia, tapabocas y distanciamiento social, o sea, esta paradoja, ¿no? Por un lado,
la pandemia como simbólica en cuanto a tapar bocas y a distanciarnos, y esto que de alguna manera aparece inclusive no solo en este ámbito, sino como dentro de una modalidad que permite lo que decía Nelson en cuanto a cómo de alguna manera hacer otras maneras de lógicas de resistencia. O sea, esto también es una forma de resistir, y esta modalidad también nos va convoca a resistir en otros ámbitos, ¿no? Políticos, sociales, ¿no? Y por otro lado, si bien Dora también hablaba en cuanto a lo que vino siendo, de cómo impacta la pandemia acá, si bien hubo algunos momentos donde se quiso instalar algunas prohibiciones mayores en cuanto por ejemplo, en cuanto a los embarazos y a las ecografías, al tema de las mamás y los papás en esto de gestar, hubo organizaciones sociales y hay voces de organizaciones sociales que venían hablando y que venían de alguna manera instituyendo en estos 15 años, que pudieron dar algunas batallitas, y esto que se pretendió también de instalar en Uruguay en cuanto a prohibiciones en lejanías o en no cercanías digamos, de los pacientes y las pacientes internados y todo eso, como que de alguna forma estas instituciones, estas organizaciones sociales, o la voz de estas organizaciones, hicieron lo suyo y fueron de alguna manera, digamos ahí, batallando en cuanto a algo que también se pretendió, más allá de cómo era el sistema de salud nuestro, se pretendió de alguna manera también separar o distanciarnos más de lo que era, digo, en el ámbito de salud, ¿no? O sea, en las instituciones de salud, ¿no? Entonces, digo, de alguna forma venimos de un tiempo donde hay organizaciones sociales, políticas y de distintos ámbitos donde vino cierta organización y que de alguna manera capitalizar esas prácticas que hubo, bueno, nos va a permitir llevar o transitar de una mejor manera esto que nos toca vivir ahora a nosotros en Uruguay, ¿no? Entonces, digo esto más que nada a título personal, y saludo este tipo de instancias, y la idea es seguir profundizando, obviamente, en ellas y todas las que puedan ocurrir en lo que tiene que ver con las prácticas profesionales. Arriba, gracias. Bien, había pedido alguien más la palabra. Mónica. Y estamos acercándonos a las 14 horas, entonces desearíamos que todos puedan intervenir. Abriríamos un poquito las intervenciones, si es posible. Sí, claro. Buenas tardes, con todo mucho gusto. Mónica Galloso desde Perú, de Intercambio. Primero, agradecerles el espacio para compartir este trabajo tan importante que el equipo de Liliana, Ignacio, Tamara y Janina han comentado. De hecho, hay muchísimas cosas que decir y muchas ya han sido dichas. Como han comentado, en algún momento es difícil, como Nelson ha comentado, ¿no? Es difícil agrupar en una sola idea tantas sensaciones y tantas cosas que hemos vivido en este tiempo que estamos viviendo. Pero quería compartir un pensamiento, ¿no? Desde el psicoanálisis nos hemos puesto a pensar qué nos trae la pandemia, en tanto el encuentro con nuestros pacientes o en presencial, digamos, ¿no? Con las personas con las que trabajamos, ¿no? Y seguramente son preguntas que tenemos y que nos hacemos en relación a nuestra práctica. Este trabajo, esta presentación, a mí me da la sensación de un encuentro vivo, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar ahora a través de la pantalla. Esto nos permite estar juntos hoy, ¿no? Y esto nos permite también estar con nuestros pacientes. Esto es lo que ha permitido que esta intervención se dé, ¿no? Y me parece que marca una paradoja de los encuentros que ahora tenemos, ¿no? Por un lado, sin la presencia física, pero por otro lado, con la posibilidad de encontrarnos vivamente, ¿no? Y yo quiero destacar eso de esta presentación, ¿no? Creo que a partir de este encuentro vivo y respetuoso,
se ha trabajado con una población descuidada en la realidad del Perú, que necesita muchísima ayuda. Y eso, quería celebrarlo y agradecer por esta mañana tan rica, en todo sentido, ¿no? Vivamente rica. Gracias. Gracias, Mónica. Le damos la palabra a Diego. Primero quería comentar que concuerdo con Jacqueline, me llegó desde lo afectivo la presentación, creo que el uso de mediadores fue muy efectivo en ese sentido, porque acompañó, la forma de presentar me pareció muy, muy creativa y creo que toca desde el afecto. Quería comentar, se cumplen 90 años del malestar en la cultura de Freud este año, hubo actividades en varias instituciones psicoanalíticas por eso, y allí Freud señala esa tensión entre eros y tánatos, ¿no? La capacidad humana de, bueno, de generar arte, generar mediadores, generar lazo social, y por otro lado la posibilidad de matar al otro y destruirlo. A mí me impactó el relato de Nelson, de esa situación del asesinato de estos dos jóvenes y del el grupo que después va y pinta sobre la producción artística tratando de elaborar algo de lo ocurrido, ¿no? Me parece que es como un claro ejemplo de estas tendencias que señaló Freud en aquel entonces y que nos siguen eh, dando trabajo y nos van a seguir dando trabajo en el sentido de cómo cómo generar lazos, ¿no? Más allá de la pandemia, creo que como países latinoamericanos estamos atravesados por todas estas tensiones históricas que se señalaban Ademar y otros compañeros, Sonia también. Eh, eso por un lado, felicitar a los compañeros por el trabajo que presentaron. Por otro lado, me parece que es quería decir que me parece que es una apuesta a Eros. Y por otro lado, como sé que queda poco tiempo, quería felicitar al grupo de Ateneos de fotolenguaje de APIA y especialmente a Jacqueline Lafitte por lo que han trabajado este año en la realización de estos Ateneos. Me acuerdo el año pasado en una reunión cuando empezamos a pensar en la colaboración entre AUPCB y APIA para la realización y generamos todos unos cronogramas muy lindos que con la pandemia los tuvimos que deshacer. Y bueno, ellos tomaron y sostuvieron el trabajo de organización de estos Ateneos durante todo el año y nos dieron gratas y productivas oportunidades de escuchar el trabajo de mucha gente, así como la presentación de hoy. Así que bueno, el reconocimiento y el agradecimiento por todas las instancias que han generado. Gracias, Diego. Raquel pedía la palabra. Raquel. Sí. Yo me vengo dando un baño de escuchar este tipo de conferencias, interlocuciones, Zooms, intercambios, con una sensación de placer muy grande, como si uno estuviera descubriendo el nuevo mundo, las nuevas maneras, ¿no? Así que esta presentación de ustedes hoy me hace volver a pensar por enésima vez, pero es posible, ¿no? Es posible. Y te preguntas, ¿es posible? ¿No es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? Porque de alguna manera cuando se habla del dominio, ¿verdad? De las figuras que dominan, de las resistencias, uno se pregunta, no quisiera, estoy luchando yo personalmente por salir del pensamiento binario, de que no hay las cosas buenas o las cosas malas. Lo social se muestra de algún modo como siempre en tensión. Eso es lo que voy aprendiendo y de repente aprieta de un lado o aprieta del otro o las circunstancias se dan para que la lucha se incline o no. Pero digamos, ¿hay alguna manera de enfrentar este dominio y vencerlo? El concepto de las figuras que dominan, ¿hay cómo hacerlo o va a estar siempre allí? Y es la tensión con la cual vamos a jugar siempre, ¿no? A mí me parece que
por algunas descripciones que ustedes hicieron, y yendo un poco pensando esto desde el psicoanálisis, no desde lo social. Es como que hay un grupo que en determinado momento entra en conflicto, necesita ayuda, y ustedes empiezan a buscar los recursos. A mí me da esa sensación de que los recursos aparecen siempre con algo de afuera. Algo viene de afuera para movilizar al grupo que se está moviendo en conflicto. Y ese afuera empieza a generar un montón de ansiedades que van circulando, que fluyen y circulan, se amplían, y entonces es el propio grupo el que encuentra un equilibrio. De lo contrario, si no viene algo de afuera, no hay manera de que eso se mueva. Y eso de pronto nos recuerda nuestra tarea como psicoanalistas, ¿no? Y bueno, venimos de afuera para incidir en los vínculos de nuestros pacientes y ayudarlos, ¿no? Y de pronto a mí me parece que esta desigualdad de la que hablamos, y ahora volviendo a lo social, yo no sé si le llamamos paradoja, Raquel, discúlpame que te interrumpo, cortito, si podés, porque estamos... Ya termino. Estamos en la hora. Me voy a sumar a lo que dijo Diego. Digamos, es tensión, no sé si es paradoja, porque el equilibrio nunca va a haber. Son nuevas maneras de pensar, son nuevas lecturas, pero también son nuevas escrituras, son nuevas modalidades, nuevo arte, nuevos vínculos, son nuevos puentes. Y yo voy a tomar algo de lo que se dice acá en la consigna para esta pandemia, que es pensamos juntos, pensar con otros, y salimos juntos. Y el hacer está siempre, no hay nada hecho, lo vamos buscando, se va haciendo, es un eterno devenir, y nunca vamos a encontrar el equilibrio, siempre lo vamos a andar buscando. Bueno, nada más. Muchas gracias, Raquel. Damos la palabra entonces, Jacqueline, si te parece, al equipo, para ir cerrando, porque estamos un poco pasados de la hora. Igualmente me gustaría leer, Joana Galimay desde Chile se despide. Muchas gracias por la presentación, muy valiosa. Bettina Henderson, alegría por la creatividad de estos hermanos latinoamericanos, colegas que resisten, crean y nos mueven a pensar en clave de salida solidaria y grupal. Silvia Bondet quiere agradecer a los colegas que compartieron tan rica e importante experiencia y también cómo lo hicieron. Laura Moller nos dice gracias por recordarnos que siempre se puede acompañar desde diversos lugares aún en medio de tanto dolor. Lindo trabajo y muy motivador, dice Úrsula de Micheli. María Antonieta le responde, tienes razón. Liliana, equipo. Bien. Bueno, primero, brevemente quería decir como una sensación extraña, ¿no es cierto? Porque hemos armado dos presentaciones completamente distintas, que claro, están concatenadas y son parte de la misma cadena de asociaciones, porque nuestro trabajo anterior era referido al trabajo con los mismos trabajadores de salud de todo el país, que por primera vez, y también gracias al Zoom, podemos encontrar y darles el alcance y establecer estos puentes con alguien en la selva, alguien en el norte del país, alguien en la mitad de los Andes, que es un poco lo que ha constituido el trabajo de los equipos con los trabajadores de salud del sistema público. Hoy, digamos, lo que les hemos tratado de comunicar ha sido nuestro intentar recoger, ¿no es cierto?, la necesidad del acompañamiento a los equipos que van a enfrentar ese trabajo, sí, en medio de la dureza, del dolor, de la indignación muchas veces, de las desigualdades y de las injusticias, de las condiciones en las que estos profesionales tienen que desarrollar su tarea, además con una amenaza tan mortífera. Y claro, que nos convoca a entender que hay una cadena que va desde los médicos y enfermeras a los
equipos de salud mental del Ministerio de Salud, a nuestros voluntarios terapeutas apoyando esos equipos y a nosotros mismos como equipo de diseño, todos los cuales somos impactados en cadena por cosas gigantes, abrumadoras, que claro, incluyen una problemática muy compleja, de la cual solamente vamos pudiendo dar cuenta por partes. Yo quería responder a lo que dijo Claudine, porque me parece muy valioso, ¿no es cierto? Yo también creo que nuestra aspiración, digamos, si tuviéramos que pensar cómo construir hacia adelante, darle una continuidad al uso de ciertos mediadores con cierto tipo de grupos en particular, le daría una profundidad al trabajo mayor y mejor, ¿no es cierto? Esto ha sido nuestro esfuerzo de orquestar, ¿no es cierto?, 350 trabajadores en todo el país, en circunstancias críticas, realmente muchos de ellos, como para ilustrar algunos de los terapeutas y psiquiatras a los que fuimos a capacitar. Nos hablaban desde estar en sus casas con COVID, ellos mismos contagiados por los descuidos, las carencias en los equipos de protección. Entonces, sí, yo creo que de aspirar a un diseño más a largo plazo y más sostenido, totalmente de acuerdo. Lo otro es lo que dice Nelson respecto al contexto grande del abuso de poder, de las desigualdades, y cómo para nosotros el psicoanálisis efectivamente tiene un lugar ahí, ¿no es cierto?, que tiene que ver con develar la verdad vincular, ¿no es cierto?, el borramiento de la verdad, hacerlo vivo, hacerlo que cobre cuerpo, y el otro lado, que es lo que Nelson tanto resalta, que es esta creación de lo nuevo en el vínculo, en el encuentro, que para nosotros ha sido lo que nos ha sostenido en realidad. Y claro, por eso hemos terminado echando mano de la música que aparecía en nuestras mentes, como de la creación de los cuentos, como de incorporar a esta terapeuta que hacía el collage, porque claro, no nos bastaba, ¿no es cierto? Y echamos mano de todo lo que nos fue posible a nosotros como equipo, que es lo que hemos tratado de mostrar. Yo entiendo que en Uruguay los números recién están subiendo ahora, ¿no es cierto? Y no sabemos qué va a pasar. Es realmente muy pernicioso el tipo de contagio, y la maravilla que tiene un sistema de salud público que los cuida mejor, sin duda ayudará a contener eso. Pero no descarten, ¿no es cierto?, el hecho de que también ahí van a aparecer desigualdades, diferencias, vulnerabilidades, mayores riesgos en unos que en otros, ¿no es cierto? Y nada, creo que nosotros empezamos este proyecto en nuestra emoción y nuestra ilusión de ir al encuentro de todos estos compatriotas en zonas del país a donde nosotros no llegamos y con quienes nunca hubiéramos pensado podernos vincular. Pero creo que terminamos esta rueda, ¿no es cierto?, por lo menos de este año, con el otro extremo, ¿no es cierto?, y es haber podido compartir con ustedes en Brasil, en Uruguay, ¿no es cierto?, en Chile, la maravilla de poder enlazar, ¿no es cierto?, esos puntos de encuentro que nos unen y que son parte de lo que creo que fue Diego el que dijo, perdón, que son parte de esa gran batalla entre lo destructivo y lo amoroso. Y claro, yo creo que esa tensión, como digamos para responder a lo que dijo Raquel, esa tensión existe desde muy temprano en la humanidad, ¿no es cierto? Pero yo creo que la apuesta del psicoanálisis es a favor de la vida, ¿no es cierto? Y a favor de lo justo, y a favor de lo verdadero.
no es una tensión frente a la que nos paramos por igual. Pero bueno, nada, mejor me callo. No sé si el resto del equipo quiere decir. Yo quisiera... Algo que tenga que ver con lo que planteé. Sí, yo. Gracias. Había una pregunta y era importante, estaba hace rato, hay que responderle ya que... Perdón. Sí, yo un poco lo que me quedé pensando sobre cómo es que abordamos ese tema de las resistencias. Acordémonos que nosotros fuimos a capacitar a las personas de salud mental, a los profesionales de salud mental que se iban a confrontar con estas resistencias. Entonces, yo diría que lo que hicimos a través del ejercicio y a través de las supervisiones y el conversar es poder trasladar la potencia del afecto, ¿no? De la potencia del afecto en términos de proponerlo, de que dispongan de herramientas que muchas veces están ahí en nuestras narices, pero no necesariamente les echamos mano. Entonces, jugar con ellos y que no esté en relación a la búsqueda de exitosa de romper la resistencia, sino de que haya una propuesta, de que creamos en esa convicción, de que el proponer va a haber un momento, en crisis además, como nos decían, médicos que pasaban de ver 1 o 2 muertes cada 3 meses, a ver 8, 10 muertes al día. Entonces estamos hablando de algo que es impensable. Como cualquier crisis o como cualquier quiebre, lo que se busca es la presencia, la posibilidad, que esté la posibilidad, que los equipos de salud mental tengan la convicción de proponer, porque la persona que se quiebra en situaciones como estas, muchas veces te van a decir que no, que están tranquilos, hasta que requieren de. Y ahí es donde tiene que haber una presencia constante, tiene que haber comunicación, tenemos que ir en búsqueda de que cuando se requiera, porque se ha requerido, van a poder tomarse el grupo, van a poder tomarse de estos diferentes mediadores para sí mismos. Entonces, ese es un poco lo que yo me quedé pensando con tu idea. Tamara, no sé si mejor. Gracias. Sí, solo quisiera complementar. Tamara, pero Janina había pedido la palabra. Después te toca a ti y después a Liliana. Janina, tú habías pedido la palabra. Sí. Gracias. Yo quería también, estaba pensando en tu pregunta, Jacqueline, y creo que a mí me hiciste pensar con tu pregunta en nosotros como grupo, que además es una pregunta que ustedes proponen al inicio, ¿no? Preguntándonos un poco cómo nos sentimos nosotros en esta situación, en esta presentación. Y yo pensaba que nosotros también hemos venido venciendo resistencias, pensando en la primera presentación que hicimos y en esta segunda, nos he sentido más atrevidos también a poder decir otras cosas y esa confianza de poder traer otros recursos para ustedes, para compartirlos, creo que ha sido producto de ese primer encuentro, por supuesto, donde nos sentimos muchísima apertura y producto de nuestro trabajo y de nuestra espera y de nuestra propia tolerancia a nuestras resistencias, ¿no? Y me hacías pensar que también ha sido así con los trabajadores de salud y con los terapeutas que nos han venido acompañando, porque sí nos hemos visto en espera en algunos momentos, ¿no? Cámaras apagadas, algunas resistencias que se han hecho evidentes y entre nosotros nos acompañábamos, nos comentábamos estas cosas, nos comentábamos recursos y al mismo tiempo nos empoderábamos en la espera y en que ir venciendo nuestras propias resistencias también, recurrir al humor, al afecto, como decía Ignacio, de pronto también iba levantando otras resistencias en ellos, ¿no? Me quedé pensando en el paralelo de sus resistencias junto con las nuestras, ¿no? Gracias, Janina. Tamara. Gracias.
Creo que ha estado mejor eso, porque voy a complementar además lo que dice Yanina. Yo también creo que han estado presentes en todo nivel, ¿no? Y me hace pensar en que, claro, este ha sido como un trabajo de cascada, un trabajo escalonado, ¿no? Y que los mismos profesionales de salud mental que venían a la capacitación y que ellos después iban a trasladar estas herramientas y estos recursos a sus propios equipos dentro de los hospitales, de las clínicas, ellos también tenían, ¿no? Esta serie de descontentos a veces, o iniciales, barreras, desconfianza sobre esto que les estábamos trayendo. No siempre, pero estaban presentes, ¿no? Pero al mismo tiempo había como una disociación entre el mismo descontento que ellos sentían cuando los médicos de sus instituciones tenían la misma actitud hacia ellos y hacia el trabajo que ellos querían generar, ¿no? Entonces recuerdo en una capacitación, la última que tuvimos meses después, en donde aparece una psicóloga que que no se había enterado de las capacitaciones anteriores, que eran varios días consecutivos, se había enterado solo de la primera sesión, y llega con mucho fastidio, sintiendo que le íbamos a dar más recursos, que le íbamos a entregar así, ¿no? Una guía, un material, una cosa muy puntual, ¿no? Que además sabía, pero no lo había recibido, ¿no? Pero con un deseo de algo mucho más concreto, y su fastidio de que cuál era el valor de escucharnos entre nosotros, cuál era el valor de llegar a quejarse y llegar a airear y hacer catarsis. Y acto seguido, ¿no? Hace un comentario, ¿no? Diciendo, bueno, y tema aparte, y repite exactamente las mismas palabras, pero sobre los médicos de su institución. No quieren hablar, les preguntamos cómo están y no quieren decir, dicen que es una pérdida de tiempo, ¿no? Como si fueran dos comentarios completamente separados. Entonces, yo creo que el poder mirar sin culpabilizar estas resistencias, ¿no? El entender el valor, empatizar con ellas, reconocer la importancia o comprender, ¿no? Humanizar el por qué están ahí, mirarlas con afecto también en ellos mismos y ayudarlos a conectar en su sentir en este proceso de una manera que los ayuda también a estar presentes de otra manera para los médicos a los que estaban acompañando, ¿no? Y entender a estas personas en base también a lo difícil que estaba haciendo para ellos en ese momento, ¿no? O sea, mirar la resistencia sin culpa, creo que es algo también que creo que también ha sido un efecto cascada. Muchas gracias, Tamara. Cerramos con Tamara. ¿Quedaba alguien, Jacqueline? Liliana, que Liliana. quería decir. No, solo una frasecita, que digamos tengo una cierta alergia a la palabra resistencia, ¿no es cierto? Y más bien creo que la gente puede lo que puede, y respetar eso, claro que a nosotros nos significaba flexibilizarnos y buscar otros caminos y darles el encuentro, ¿no es cierto? Efectivamente nos permitió también echar mano de todos estos recursos adicionales, ¿no es cierto? Y entonces esta persona que decía, bueno, yo todo bien, no tengo tiempo de perder con el psicólogo, la respuesta de, sí, ya sabemos que los psicólogos no sirven para nada, pero ¿y qué te parece si nos ponemos a respirar un poco y a pensar qué cosa te podría ayudar a sentirte menos cansado? O, etcétera, ¿no es cierto? Esta idea de buscar estos medios que asusten menos, amenacen menos, además a personas que requieren de esas defensas. Por eso no es una resistencia. O sea, si yo tengo que entubar a alguien y sé que a la hora de entubarlo algo va a surgir que me puede matar, más bien que necesito estar bastante escindido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no es cierto? Creo que la maravilla de haber encontrado los mediadores terapéuticos ha sido precisamente
encontrar esos caminos intermedios, transicionales, que no son una interpretación, que no van a desarmar nada, sino que generan un encuentro y algo nuevo. Pero y mil gracias a todos, sus comentarios han sido muy enriquecedores y nos llevamos la maleta llena. Gracias por dejarnos pensar en el encuentro sin miedo, que creo que es esto último que vos te planteabas en este momento, ¿no? Reunirnos, agruparnos, encontrarnos. A veces nos daba un poquito de miedo o nos sigue dando a contagiarnos de tantas cosas. Jacqueline, agradecemos a nuestras instituciones que nos han permitido desarrollar esta tarea, a todos los colegas que nos acompañaron y a este equipo maravilloso.